Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a reciclar estas dos latas de galletas. ¿Me acompañáis? ¡Empezamos! Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar muy bien las dos latas con un trapito y alcohol. Seguramente estaréis oyendo un ruidito de fondo. Pues bueno, es el aire acondicionado. Aquí donde vivo estamos en plena ola de calor y es imposible con los focos estar grabando, si no me achicharro, así que lo siento mucho. Vamos a hacerle unos orificios a la lata antes de empezar a aplicar la pintura. La circunferencia de mi lata es de 60 centímetros. Como voy a hacerle 3 agujeros, cada 20 centímetros haré uno. Y tenemos que hacerlo igual en una lata que en la otra. Lo siguiente, le vamos a aplicar una imprimación tanto por dentro como por fuera. Me lo preguntáis muchas veces en los comentarios, ¿qué es la imprimación? Bueno, pues es un producto que le aplicamos en la superficie para que luego nos ayude a que la pintura que apliquemos encima tenga una buena adherencia y no se nos desprenda con el paso del tiempo. Sobre todo si la superficie que estamos pintando son no porosas, como el metal, que es en este caso cristal o plástico. Mientras se nos seca la imprimación, vamos a cortar las patas. No sé si os habréis dado cuenta, pero está muy en tendencia ponerle 3 patas a todo, a una maceta, a un jarrón, a una caja, a lo que sea. Bueno, pues nosotros también. Y para ello voy a utilizar un palo de escoba de madera. Vamos a cortar 3 piezas de 26 centímetros. Voy a darle color a las 3 patas. Yo voy a utilizar este tinte para madera en un tono roble, pero como no quiero que me quede muy oscuro, lo he rebajado con bastante agua. He puesto una parte de tinte y como 4 partes de agua. Y ahora a teñirla. Voy a aplicar una capa y dejaré secar. El siguiente paso, pintar tanto por dentro como por fuera las dos latas con pintura acrílica blanca. Voy a hacerle decoupage y solamente se lo voy a hacer en la zona esta de aquí de la lata, que es la zona plana. Voy a utilizar esta servilleta que me parece que tiene unos colores ideales. Y esta vez no necesito rasgar la servilleta porque no quiero que se integre en el trabajo. Va a quedar justo al filo de aquí y al filo de aquí. Así que va a tener que ser un corte recto. Y el espacio que necesito cubrir es justo las líneas que marca el diseño de la servilleta. Yo voy a utilizar medium para decoupage. Lo primero, retirarle las 2 capas que lleva la servilleta y quedarnos con la del diseño. Aplicamos una capa finita y bien extendida por la superficie. Vamos a ir haciéndolo a trocitos para que la servilleta no se nos rompa ni se nos arrugue. Colocamos un plástico encima y con un trapito o una servilleta o papel de cocina frotamos del centro hacia afuera para eliminar arrugas y burbujitas. Y continuamos con el resto de servilleta.
aplicamos una capa de la misma cola por encima y dejamos secar. Y de la misma manera haremos la otra lata. Una vez ya se nos secó el decoupage, yo lo que hice fue barnizarlo con un barniz en acabado mate. Y ahora, una vez ya seco, vamos a colocarle las patitas. Lo primero que tenemos que hacer va a ser en cada uno de los lados marcarle 2 centímetros. En las latas recordáis que hicimos unos orificios. Bueno, pues ahora al hacer el decoupage los hemos tapado, pues los vamos a volver a abrir porque por ahí es por donde vamos a pasarle el tornillo. Vamos a marcar en cada pata donde tenemos que hacer el orificio para luego colocar nuestro tornillo. El tornillo que escojáis no tiene que atravesar la patita, ¿vale? Con una medida como esta, que será de 1,5 centímetros más o menos, es suficiente. La marca que le hemos hecho a 2 centímetros abajo y arriba es para colocar las latas. La parte de abajo será a partir de estos 2 centímetros hacia arriba y la lata que va a ir arriba será a partir de estos 2 centímetros hacia abajo. Y lo primero que tenemos que hacer es marcar dónde tenemos que hacer el agujero. Enrasamos la lata con la marca que le hemos hecho. Marcamos. Y ahora, antes de colocar el tornillo, le vamos a hacer un pequeño orificio para que cuando coloquemos el tornillo esta patita no se nos resquebraje. Así será suficiente. Y atornillamos. Y así vamos a ir colocando el resto de patitas. Y bueno, ya lo tenemos montado y ahora esto es opcional. Con unos individuales o salvamanteles de estos que son de maderita, ya me los visteis utilizar en trabajos anteriores, y de los restos que me han quedado he cortado 2 círculos con la medida interior de cada lata, con lo cual los pondremos en el fondo. Y así evitaremos que nuestra lata se manche más de lo debido. Si colocamos fruta o cualquier macetita o cualquier cosa que pueda manchar la lata, el individual este será mucho más fácil sacarlo, limpiarlo, que limpiar la lata. Y a la vez también nos decora. Y se me olvidaba, no pasa nada si no lo hacéis, pero los acabados son importantes siempre en los trabajos. Los tornillos que acabamos de poner, pues con un poquito de pintura le damos unos toquecitos y así quedarán más disimulados. Y ahora lo enseño con más detalle. Y ya está listo para lucir en nuestra cocina como frutero. Para tener a mano tazas de café, o para tener ordenadas nuestras cremas en el baño. ¿Para qué lo usaríais vosotros? Si os ha gustado, regalarme dedito arriba, compartir este vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.